La noche se enfría en el patio del miedo. Promesas de roca se vuelven de seda. Iré hasta la muerte, juraba mi credo, sin ver que el orgullo mi paso enreda. El fuego calienta, pero el alma tiembla. La voz de una criada me hace dudar. ¿Dónde está el hombre que el mundo contempla? Solo hay un cobarde que teme confesar. El gallo cantó, rasgando el silencio. 3 veces negué tu nombre y tu luz. Pagué con mi miedo el más alto precio, dejarte tan solo cargando la cruz. Bienvenidos a este podcast Liturgia Viva. Bienvenidos hoy, Martes Santo. Damos la bienvenida a todos aquellos que hoy se conectan a este encuentro de gracia y que en este podcast de hoy, Martes Santo, tendremos a nuestros presentadores, a nuestros ponentes que nos abrirán una mirada muy profunda de la figura de Pedro, y en donde tú y yo, que estás escuchando, podemos ser, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, ser ese Pedro. Te invito a que profundices en los textos que escucharemos y cómo la liturgia tan rica nos regala un mensaje. Podemos ser Pedro y queremos no negar al Maestro. Escuchamos. Bueno, imaginemos por un momento la escena, porque para entender realmente lo que vamos a desgranar hoy en este análisis a fondo, hay que situarse allí, Jerusalén. Exacto, en pleno corazón de la ciudad. Eso es. Cae la tarde del Martes Santo y las sombras comienzan a alargarse sobre las paredes de piedra del cenáculo. El aire en esa habitación, que hace apenas unos instantes vibraba con la intimidad de la última cena. Con el lavatorio de los pies, claro. Justo. Pues ese aire se ha vuelto repentinamente denso, o sea, casi irrespirable. La traición de Judas acaba de ser anunciada y se ha materializado en la oscuridad de la noche. Y justo en medio de esa atmósfera cargada de tensión, de ese silencio cortante donde todos se miran perplejos, la atención se centra de golpe en una sola figura: Simón Pedro. ¿Una figura clave? Totalmente. Y para este programa de hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes absolutamente fascinantes. Vamos a cruzar el Evangelio de Juan con la agudeza de Santo Tomás de Aquino, pasaremos por los sermones de San León Magno, la perspicacia de Santa Teresita del Niño Jesús, y aterrizaremos nada menos que en el Catecismo y en la exhortación Reconciliatio y Penitentia de San Juan Pablo II. Madre mía, una lista contundente, desde luego. Ya ves. Y nuestra misión aquí no es dar una simple clase de historia antigua, Queremos usar todos estos textos como un espejo para mirar de frente a nuestra propia fragilidad. Y es un espejo que, bueno, ya advierto que puede resultar bastante incómodo de mirar para quienes nos escuchan. Ya te digo. Porque aquí no estamos contemplando simplemente, no sé, una anécdota biográfica o un tropiezo de carácter en el líder de los apóstoles. Lo que se desvela al analizar esta pila de documentos, lo que los padres de la Iglesia vieron con tantísima claridad, es la encarnación misma de lo que en teología dogmática llamamos el Mysterium Iniquitatis, el misterio de la iniquidad. A ver, detengámonos ahí un segundo, para quien no esté familiarizado con el término. Cuando dices misterio de la iniquidad, suena a algo sacado de una película de exorcismos. Ya, claro, suena muy peliculero. Sí. ¿A qué nos referimos exactamente en este contexto del cenáculo? Es una excelente aclaración, la verdad. A ver, no hablamos de fenómenos paranormales. El misterio de la iniquidad es la realidad incomprensible y, perturbadora del mal operando en el corazón humano. Ajá. Pero lo más escalofriante y a la vez lo más iluminador de la escena de Pedro es constatar que la semilla del pecado, de la cobardía y de la negación late incluso en el corazón de los más cercanos a la luz. De su círculo íntimo. Exacto. No hablamos de los enemigos de Cristo, hablamos de sus amigos, de su mejor amigo. Hoy vamos a diseccionar cómo la gracia divina tiene que intervenir de una manera casi quirúrgica y radical para transformar la miseria humana más absoluta en la piedra angular sobre la que se edifica la salvación. ¡Qué tremendo!
Y el objetivo es que quienes nos escuchan hoy puedan caminar con Pedro en este proceso. Porque la transición que hace el texto de Juan tiene tela. Pasamos del ambiente físico, de la mesa compartida, al estado psicológico de Pedro. Un estado de shock prácticamente. Totalmente. Jesús acaba de soltar una frase lapidaria que cae como un yunque en la habitación. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Es un poco como ese amigo que en las cenas se viene arriba, promete organizar el viaje del verano para todos, jura que él se encarga de todo sin ayuda. Sí, el típico. Y a la mañana siguiente, cuando hay que poner el dinero o comprar los billetes, pues no coge el teléfono. Todos tenemos un poco de Pedro, ¿verdad? Esa impulsividad llena de buenas intenciones, pero vacía de realidad. Sí, totalmente. Esa impulsividad es precisamente lo que en teología moral definimos como el pecado ex infirmitate. Ex infirmitate. Es decir, el pecado que nace de la fragilidad. No de la malicia deliberada, ¿eh? Los textos de Santo Tomás de Aquino que estamos manejando hoy son brillantes al diseccionar esta psicología. Es que Tomás siempre da en el clavo. Siempre. Tomás nos dice que Pedro no está mintiendo en esa cena. Su amor por Jesucristo es profundamente sincero. O sea, él se lo cree de verdad, en ese momento. Se lo cree a pies juntillas. No hay en él la frialdad calculadora que vemos en Judas, por ejemplo. Lo que hay es un amor gravemente infectado por la presunción. Es un hombre que sufre de una ceguera absoluta respecto a su propio autoconocimiento. Ya. Confía ciegamente en su temperamento impetuoso, en sus emociones del momento, e ignora por completo que la naturaleza humana, que está herida por el pecado original, pues no tiene el músculo necesario para sostener semejante promesa de martirio por sí sola. Vale. O sea, para que nos entendamos, es como si Pedro fuera un nadador novato que está tranquilamente en la orilla. Ajá. Ve a alguien ahogándose en medio de un mar embravecido y, movido por un amor genuino y un sentido heroico del deber, pues se tira de cabeza al agua. Intenta salvar a la otra persona, pero está sobreestimando trágicamente su propia resistencia física. Claro. Y al final, no solo no salva a nadie, sino que se arriesga a ahogarse él también. A ver, ojo con esa analogía. ¿No te convence? Es muy visual, sí, y entiendo perfectamente a dónde vas. Pero el problema con la imagen del nadador es que asume que Pedro pensaba que Jesús se estaba ahogando. Ah, vale. Es decir, que la cruz era un accidente trágico que había que evitar a toda costa. Y aquí es donde Santo Tomás de Aquino nos da la clave de bóveda. Cuéntame. El error de Pedro no es solo de cálculo físico o emocional, es un error teológico masivo. Pedro, en su mente, quería salvar al Salvador. No había comprendido en absoluto el sentido soteriológico de la pasión. Vale, pausa obligatoria. Sentido soteriológico. Vamos a traducir eso para que nadie se nos quede atrás en la explicación. Por supuesto, perdona. Lo soteriológico se refiere a la salvación. Perfecto. Pedro no entendía que la pasión y la cruz no eran una derrota política o un fracaso que él debía impedir con su espada o con su valentía. Eran el plan divino para salvar a la humanidad. Al decir, daré mi vida por ti, Pedro está intentando de alguna manera invertir los papeles. Claro, quiere ser él el protagonista. Exacto. Quiere ir él por delante de Cristo. Olvida que el discípulo siempre sigue al Maestro. Intentar seguir a Cristo hacia la cruz, apoyándose en las propias fuerzas, en ese heroísmo de película, es exponerse al fracaso más humillante. Es que esa confianza ciega en uno mismo es una trampa finísima. Y aquí es donde entra la cita de Santa Teresita del Niño Jesús que tenemos en nuestras notas, que de verdad me parece una genialidad por su sencillez. Es maravillosa. Ella le da la vuelta a todo este drama y dice que el gran error de Pedro fue confiar en sí mismo en lugar de apoyarse en su debilidad. Justo. La perspicacia de Santa Teresita es desarmante. Ella señala que si Pedro, en lugar de inflar el pecho con esa presunción temeraria, hubiera dicho humildemente: «Señor, no tengo fuerzas, concédeme tú la gracia para poder seguirte hasta la muerte», la historia habría sido completamente otra. ¡Qué cambio de enfoque! Es que la gracia de Dios siempre suple allí donde nuestra naturaleza no llega, pero requiere el vacío de la humildad para poder entrar. Al estar Pedro lleno de sí mismo, de su propio ego heroico, la gracia no encontraba espacio por donde operar. Fíjate, y es justo en este punto donde la historia da un giro que a mí siempre me ha resultado sobrecogedor. Sí. Al comprender que la fuerza de Pedro era puro humo, Jesús no mira para otro lado. Él profetiza la caída. Le dice, delante de todos, en verdad te digo, no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces.
Una advertencia durísima. Y aquí te voy a lanzar un guante, porque visto desde fuera con una mentalidad moderna, esto parece casi cruel. A ver. O sea, Jesús sabe perfectamente que su mejor amigo se va a estrellar de manera inminente, y en vez de llevárselo a un lado en privado y evitarle el mal trago, pues se lo suelta delante de todos y permite que fracase pública y humillantemente. ¿No es un poco duro? ¿Por qué permitir esa humillación tan brutal? Bueno, es una reacción muy natural leerlo así hoy en día, porque nuestra cultura actual huye del fracaso como de la peste, y solemos confundir el amor con evitarle cualquier tipo de sufrimiento al otro. Totalmente. Queremos poner algodones a todo. Exacto. Pero si nos sumergimos en los textos patrísticos, y aquí destaco especialmente a San León Magno, descubrimos que debemos elevar la mirada hacia la pedagogía divina. Pedagogía. Sí. En esa predicción de Jesús no hay ni un miligramo de crueldad. Lo que hay es una operación de cirugía mayor. Es purificación radical. El anuncio de las negaciones no es un reproche. ¿Entonces qué es? Es un bálsamo de amor preparado de antemano. Un bálsamo. Pero si le está anticipando la peor noche de su vida, literalmente. Sí, pero porque Jesucristo sabe que mientras Pedro siga apoyándose en Simón, es decir, en el hombre viejo, en sus fanfarronadas, en sus propias fuerzas emocionales, nunca jamás podrá ser la piedra sobre la que se edifique la Iglesia. Claro, el cimiento está podrido. Exactamente. Necesita que el ego de Simón colapse por completo para que nazca el apóstol Pedro. San León Magno lo explica con una belleza que corta la respiración. Dice que la caída fue permitida por la providencia divina para que en el jefe de la Iglesia se fundara el remedio de la penitencia. Piénsalo bien, si Pedro no hubiera caído de esa forma tan estrepitosa, ¿cómo podría haber pastoreado después a una iglesia llena de pecadores, de cobardes y de débiles? Sería un juez implacable. Los habría juzgado con una severidad terrible. Fíjate qué perspectiva tan distinta, me cambia por completo el esquema mental, la verdad. Es que lo cambia todo. La caída entonces no es el final del camino de Pedro, ni es un accidente en el plan de Dios. Es casi un requisito previo para su verdadera conversión. Es la demolición controlada de un edificio ruinoso, que es su ego, para poder construir unos cimientos nuevos basados puramente en la gracia. Una demolición controlada. Me gusta mucho esa imagen. Pero explícame cómo funciona esto a nivel interno, a nivel psicológico y espiritual, porque una caída de ese calibre, o sea, negar a tu mejor amigo cuando lo están torturando a escasos metros, eso te puede destruir la mente para siempre. ¿Cómo es el mecanismo por el cual esa humillación no acaba en un suicidio emocional? Pues el mecanismo es fascinante y tiene que ver directamente con la confrontación con la verdad. A ver. Cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez, rodeado del frío de la madrugada en el patio del sumo sacerdote, y de repente escucha el canto del gallo, se produce un choque brutal entre dos realidades. El choque entre lo que creía ser y lo que es. Exactamente. Por un lado, la imagen idealizada e irreal que Pedro tenía de sí mismo, el gran héroe dispuesto a morir. Y por otro, la cruda realidad de lo que realmente es, un hombre asustado que huye para salvar el pellejo ante la pregunta de una simple criada. ¡Qué humillación! Esa disonancia cognitiva es sencillamente insoportable, y es en ese preciso instante de ruptura total donde ocurre el milagro de la gracia. El Evangelio de Lucas añade un detalle que hoy conectamos directamente con el texto de Juan. Dice, el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Esa mirada. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1429, que tenemos en nuestra lista de fuentes, se detiene exactamente en ese cruce de miradas. Un momento clave. Y subraya algo que me parece vital para la vida cristiana. No es una mirada de decepción del tipo, te lo dije, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros, seamos sinceros. Desde luego, ni mucho menos es eso. El Catecismo nos habla aquí de la segunda conversión. Sí. Que es esa conversión ininterrumpida que necesitamos absolutamente todos los bautizados. Día a día. Sí, y especifica que es la mirada de infinita misericordia de Jesús la que provoca en Pedro las lágrimas del arrepentimiento. El mecanismo del que hablábamos antes se activa justo aquí. Ajá. Es que Pedro no llora porque tenga miedo al castigo o miedo al infierno. Llora porque de repente comprende la magnitud inmensa del amor que acaba de traicionar. Es la confrontación del alma con un amor que, a pesar de la traición más vil, pues sigue amando. Es que rompe todos los esquemas humanos. Totalmente. Volviendo a San León Magno, que en sus sermones parece estar viviendo la escena él mismo en primera fila, pronuncia unas palabras dirigidas a Pedro que deberían resonar en nuestra propia vida espiritual. Dice, «Felices lágrimas las tuyas, santo apóstol,
que para limpiar la culpa de tu negación tuvieron la virtud del santo bautismo. La virtud del santo bautismo. Es tremendo cómo San León equipara esas lágrimas con el poder de un sacramento. Es una afirmación muy fuerte, sí. Las lágrimas de Pedro actúan como un nuevo nacimiento. Lavan al hombre viejo. Y creo que este es el momento perfecto para traer toda esta teología, toda esta exégesis del Martes Santo, a nuestro propio terreno. Me parece fundamental. Al combate diario de quienes nos están escuchando. Porque si hacemos un informe de conciencia honesto, basándonos en estas fuentes, el reflejo es innegable. Cada uno de nosotros es Pedro. Sin duda alguna. Todo este despliegue magistral del que estamos hablando no es para que admiremos a Pedro en una especie de museo teológico, es para que nos veamos retratados en él. Es que vivimos en una época, en una cultura, que idolatra absolutamente la autosuficiencia. Desde los libros de autoayuda hasta la cultura corporativa, el mensaje constante es: tú puedes con todo, cree en ti mismo, eres invencible. Sí, el mito del hombre hecho a sí mismo. Exacto. Nos enseñan a confiar obsesivamente en nuestras propias fuerzas. Y claro, con esa mentalidad, entramos en la vida espiritual pensando que somos titanes. Y nos damos de bruces con la realidad. Claro, a la hora de la verdad, en el día a día, ¿con qué facilidad negamos al Señor? Y ojo, a veces no lo hacemos con grandes traiciones dramáticas ni renegando de la fe públicamente con un megáfono en la plaza. Lo hacemos con silencios cómplices. Silencios que escuecen muchísimo, sí. Lo negamos por pura presión social. Nos callamos nuestras convicciones éticas o religiosas en una comida de empresa para no desentonar. Ocultamos lo que creemos en un grupo de WhatsApp. Eso es, por miedo a que nos cancelen o nos tachen de raros. Rebajamos la moral cristiana en la familia para evitar conflictos en la cena de Navidad. Es el mismo miedo al que dirán que sintió Pedro ante la criada en el patio, pero con trajes modernos. Esa es la aplicación ascética fundamental que debemos extraer hoy. Y aquí es donde la exhortación apostólica Reconciliatio Paenitentia de San Juan Pablo II arroja una luz que es, implacable. El Papa polaco siempre tan lúcido. Siempre. Él profundiza en este drama cotidiano. Nos recuerda que el pecado, incluso el que surge de la mera fragilidad, del respeto humano o del miedo a quedar mal, como el de Pedro, es una ruptura radical con Dios. No es una tontería sin importancia. Para nada, no es un simple despiste moral. Y una ruptura radical exige una transformación interior igualmente radical. El padecimiento de Cristo que contemplamos en estos días impacta directamente en nuestra justificación. Nos revela que sin la gracia santificante, el ser humano es ontológicamente incapaz de dar un solo paso verdadero hacia la cruz. A ver, para un segundo ahí, porque has usado un término potente que quiero que desgranemos bien. Ontológicamente incapaz. Sí. Para que nos entendamos bien los que no somos catedráticos de filosofía. Cuando dices que somos ontológicamente incapaces, te refieres a que en nuestra propia naturaleza, en nuestro ser más profundo, nos falta el hardware, por decirlo así, para salvarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Me encanta la expresión del hardware. Es que a veces ayuda a verlo así. No es una cuestión de que si me esfuerzo un poco más, si leo más libros o si me concentro, pues lo lograré. Es que literalmente no tenemos la capacidad por nosotros mismos. Esa es una traducción perfecta. Sí. En nuestro propio código fuente, tras la caída original, no existe la capacidad de redimirnos. Y fíjate que esto destroza por completo lo que llamamos el pelagianismo moderno. Uy, el pelagianismo, qué gran tentación. Es esa creencia tan extendida, incluso dentro de la misma Iglesia, de que podemos salvarnos, ser buenas personas o alcanzar la santidad a base de puro esfuerzo personal, de apretar los dientes y cumplir reglas a rajatabla. Como si fuera una competición de gimnasia. Exacto. Y todo ese andamiaje de falsa perfección se hace pedazos en milésimas de segundo ante el canto de un gallo. Nos damos cuenta de que necesitamos desesperadamente un Salvador. ¿Vale? Pero aquí surge un problema práctico enorme, porque hay una línea finísima, casi invisible, entre darse cuenta de la propia miseria y hundirse en una desesperación paralizante. Es un riesgo muy real. Claro. Si me doy cuenta de que no valgo nada por mí mismo y de que traiciono mis ideales a la mínima de cambio, puedo acabar odiándome. Sí. En la misma historia de la pasión, tenemos el contrapunto de Judas. Él también se da cuenta de su pecado, pero su final es trágico. Entonces, basándonos en nuestras fuentes, ¿cuál es la diferencia abismal entre el remordimiento estéril que te destruye
y el llanto amargo de Pedro que te salva. Es quizá la pregunta más importante de todo este análisis que estamos haciendo. La diferencia radica entera y exclusivamente en la dirección de la mirada. ¿Hacia dónde miran? Exactamente. El remordimiento estéril, el que experimentó Judas, es un dolor que aísla al alma. Se encierra en sí mismo. Sí. La persona se queda encerrada en su propio fracaso, mirándose el ombligo, rumiando su orgullo herido, porque ha traicionado esa imagen perfecta y pulcra que tenía de sí misma. Ese remordimiento conduce directamente a la desesperación, porque claro, no hay salida humana. Es un callejón sin salida. En cambio, el llanto amargo de Pedro es radicalmente distinto. Es un llanto que devuelve a la gracia, porque es una reacción al encuentro con la mirada de Cristo. Pedro no se mira a sí mismo, mira la misericordia que tiene enfrente. Qué bonito eso. Entiende que su pecado es enorme, por supuesto que sí, pero que el perdón de Cristo es infinitamente mayor. Y esto es vital para quienes nos escuchan. Totalmente vital. La actitud penitencial que enseñan los documentos magisteriales no es estar dándose latigazos psicológicos todo el día. Es una disposición permanente, pacífica y humilde de reconocer que estamos marcados por la debilidad. Y hacer las paces con ello. Y que reconocer esa debilidad no es algo humillante o denigrante, sino el principio indispensable y gozoso para dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Y de ahí la necesidad absoluta y urgente de la gracia sacramental. Porque, volviendo a la analogía de la cirugía que mencionaste antes, no podemos operarnos a nosotros mismos del corazón. No podemos curarnos las heridas que nos infligimos con nuestros propios pecados. Necesitamos acudir al médico. Así es. Por ello, si asumimos hoy la voz de los padres de la Iglesia, si dejamos que toda esta inmensa teología dogmática ilumine nuestro presente, pues este recorrido nos exige una respuesta radical frente a la inmensidad del perdón divino. No podemos quedarnos igual. No podemos quedarnos en la mera contemplación estética del drama del Martes Santo, pensando, ¡ay, qué historia tan bonita! O pobre Pedro. Es imperativo que abandonemos la costumbre de justificar nuestros pecados con excusas baratas. Esas excusas que nos contamos a nosotros mismos. Constantemente. La fragilidad humana, nuestra tendencia natural a caer, no es una licencia para instalarnos en la tibieza espiritual. Al contrario, es el motivo principal y urgente para acudir con necesidad extrema a los sacramentos de la Iglesia. A la fuente de la gracia. Muy particularmente al sacramento de la reconciliación y a la Eucaristía. Acercarnos a ellos no como quien va a cumplir un trámite burocrático, no. O a tachar una casilla en su lista de tareas del domingo. Por supuesto que no, sino como el náufrago que se está hundiendo y se aferra desesperadamente a la única tabla de salvación que le lanzan desde el barco. Esa es la verdadera actitud. ¡Qué gran imagen! Debemos acompañar a Cristo en su pasión, pero no desde la barrera, no como meros espectadores sentimentales que se emocionan viendo pasar las procesiones, sino como verdaderos discípulos. Discipulado real. Profundamente conscientes de nuestra miseria, de nuestras cobardías de oficina y de familia, sí, pero descansando con una confianza férrea en su omnipotencia salvadora. Es allí, especialmente en el silencio del confesionario, donde el misterio de la iniquidad, del que hablábamos al principio, es literalmente devorado y aniquilado por el misterio de la piedad y la misericordia. Es una imagen poderosísima para ir terminando. El mal devorado por la misericordia. Y para poner el broche final a nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar flotando en el aire una última reflexión. Adelante. Durante todo este rato hemos hablado de la advertencia de Jesús, de la caída estrepitosa de Pedro, del canto del gallo y de las lágrimas amargas. Pero si volvemos a leer con cuidado el Evangelio de Juan, recordemos que esa terrible predicción de Jesús sobre la negación llevaba escondida en su interior una promesa gigantesca. Una luz al final del túnel. Exacto. Él le dice, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Esa simple frase final contenía ya la garantía total de la resurrección, de la restauración de su amistad y del perdón futuro, incluso antes de que Pedro pecara. Es increíble. Y esto nos debería llevar a preguntarnos seriamente hoy, ¿y si el reconocimiento abierto y sin excusas de nuestra mayor debilidad personal, de esas cobardías nuestras que nos parecen inconfesables, no es en absoluto el trágico final de nuestra historia cristiana? ¿Y si ese fondo de miseria es, exactamente, la piedra desnuda sobre la cual Dios ha estado esperando pacientemente para edificar nuestra verdadera vocación? Pensemos en ello. Hasta el próximo análisis a fondo.
El gallo cantó, rasgando el silencio, 3 veces negué tu nombre y tu luz. Pagué con mi miedo el más alto precio, dejarte tan solo cargando